Yo paso unos apuros en esa... Menos mal que te has puesto la cosa esa. Sí. Menos mal, porque si no... Vamos, lo único que evita eso ya sabes lo que es. Vas a tener que poner una pegatina. Que se vea... Cuando me digáis, empezamos. Qué pegajoso. Pegajoso la botella. Empezamos. Buenos días a todas, a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de esta convocatoria de prensa de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan el director gerente del Servicio Extremeño de Salud y el director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud. Solo un tema para la rueda de prensa de hoy, que es presentar el balance del primer año de gestión completo con respecto a las listas de espera, que son las correspondientes al segundo semestre del año 2016. Los datos que presentamos son los correspondientes a nuestro primer año completo de gestión como Gobierno de la Junta de Extremadura. Así, por este motivo, por ser el primer año completo, el 2016, en el que hemos podido tomar las decisiones con las limitaciones presupuestarias que conocen y por el carácter estacional de las listas de espera, porque tienen carácter estacional, como tienen los datos del paro o como tienen otros datos en relación con determinadas estadísticas que presentamos, vamos a comparar los datos con diciembre del año 2015. Compararemos en todo momento datos de diciembre de 2016 con datos de diciembre de 2015. La presentación de estos datos también viene a dar cumplimiento a la Ley de Tiempos de Respuesta en Atención Sanitaria Especializada, que obliga al Gobierno de la Junta de Extremadura a presentar a la opinión pública cada semestre los datos relativos a la lista de espera sanitaria. Y, por último, también estamos dando cumplimiento a nuestros objetivos de transparencia. Quiero empezar dándole las gracias, felicitando, agradeciendo en definitiva y congratulándome de que tengamos tan excelentes profesionales en el Servicio Extremeño de Salud que nos permiten tener datos de actividad por encima de los datos de actividad del año 2015. Por tanto, mis primeras palabras son de felicitación y de agradecimiento a esos profesionales. Informarles también a todos los medios que a partir de hoy, a lo largo de la mañana, se publicarán en la página web del SES los datos que ahora vamos a hacer públicos, se enviarán al Ministerio de Sanidad y, dando cumplimiento a la normativa, lo haremos de oficio al Ministerio de Sanidad y también enviaremos de oficio estos datos al grupo de trabajo que constituimos en la Asamblea de Extremadura al inicio de esta legislatura como ejemplo de transparencia en materia de listas de espera. Lo haremos, les digo, de oficio para que no se vuelvan a provocar malos entendidos como ocurrió en el pasado con el Partido Popular. Los datos que presentamos, les digo, son los correspondientes a 31 de diciembre del año 2016. Comienzo con los datos. El número total de pacientes en lista de espera a 31 de diciembre del año 2016 fue de 148.533. Esto supone 32.724 pacientes menos esperando que esperaban en diciembre del año 2015. Por lo tanto, la primera conclusión que podemos sacar es que la lista de espera global en el año 2016 la hemos reducido, se ha reducido en un 18%. También en este primer año hemos reducido en un 29,13% los pacientes que se encuentran fuera de garantía. Podrían preguntar,
a qué se denomina pacientes que se encuentran fuera de garantía, aquellos pacientes que esperan más de 180 días para ser intervenidos quirúrgicamente, aquellos pacientes que esperan más de 60 días para una consulta externa o aquellos pacientes que esperan más de 30 días para realizar una prueba complementaria. En números absolutos, en diciembre de 2016 esperaban 31.931 pacientes menos que en 2015 que se encontraban fuera de esas garantías que establece la Ley de Tiempo de Respuesta. Y además hemos reducido los pacientes que se encontraban sin cita, que nos encontramos en los cajones electrónicos cuando llegamos al Gobierno, en un 41,36%. Una reducción de pacientes sin cita que corresponde a un número absoluto de 39.894 pacientes. Paso a detallarles ahora los datos relativos a las listas de espera quirúrgicas, a la lista de espera de consultas externas y a la lista de espera de pruebas complementarias. Con respecto a la lista de espera quirúrgica, al cierre de 2016 están en lista de espera quirúrgica 22.906 pacientes, un 10,16% menos que en diciembre de 2015, lo que corresponde a un valor absoluto de 2.590 pacientes menos. Los pacientes que esperan más de 180 días para intervención quirúrgica en diciembre de 2016 son 7.253, un 17,5% menos que en diciembre de 2015. En valor absoluto, 1.539 pacientes menos. Los pacientes que esperan más de un año para intervenirse quirúrgicamente los hemos reducido en un 32,32%, es decir, 597 pacientes menos que en diciembre de 2015. Esto nos hace estimar un tiempo medio de espera para intervenirse quirúrgicamente de 133,56 días. Repito, 133,56 días de tiempo medio de espera para operarse, lo que corresponde a un descenso de un 7,2% con respecto a diciembre de 2015. Y esto, les decía, ha sido posible gracias a la actividad que han desarrollado nuestros profesionales en el ámbito de la actividad quirúrgica, que se ha incrementado en este 2016 con respecto a 2015 en un 5,92%. Los pacientes que más tiempo esperan para operarse quirúrgicamente son aquellos que están incluidos en las listas de espera de cirugía plástica de Cáceres, dermatología en Navalmoral de la Mata, traumatología en Cáceres y en Plasencia, urología en Coria y en Plasencia, y estos son los problemas mayores que tenemos en cuanto a las demoras quirúrgicas y que, por lo tanto, estando identificados, es sobre lo que vamos a trabajar intensamente a lo largo de este ejercicio 2017, sin abandonar el resto de la actividad quirúrgica. Paso ahora a detallarles las listas de espera de consultas externas. Al cierre de diciembre de 2016 había 78.746 pacientes en espera de una consulta externa, un 1,34% menos que en diciembre de 2015. Los pacientes que esperan más de 60 días para una consulta externa en diciembre de 2016 son 36.581, un 8,42% menos que en diciembre de 2015. Y los pacientes sin cita en este año, que estaban pendientes de ser citados en alguna de las consultas externas, los hemos reducido en un 20,34%, situándose en 29.834, es decir, 7.616 menos que en el año 2015. Aunque la reducción en consulta externa
puede parecer moderada, ha sido muy importante el esfuerzo que hemos tenido que realizar para incorporar el numeroso volumen de pacientes, el cuantioso volumen de pacientes que teníamos en espera de que fuesen asignadas una cita, además de haber tenido que realizar un programa de llamadas para que se pudiesen ir adelantando citas de cara a que los pacientes esperasen lo menos posible. Decirles que en diciembre de 2016 hemos conseguido un tiempo medio de espera para una primera consulta externa de 69,15 días. Hemos mejorado los tiempos medios de espera en consultas tan importantes como neumología, pediatría y traumatología en el área de salud de Badajoz, otorrinolaringología y urología en Don Benito, Villanueva de la Serena, cardiología, pediatría, reumatología y traumatología en Llerena Zafra, dermatología, hematología y nefrología en Cáceres, traumatología en Coria, cirugía general y otorrinolaringología en Plasencia, medicina interna y oftalmología en Navalmoral de la Mata. Pero hemos identificado que tenemos que trabajar con más intensidad en las esperas medias de consultas como otorrinolaringología en Badajoz, dermatología, oftalmología y rehabilitación en Mérida, pediatría y traumatología en Don Benito, Villanueva de la Serena, alergología y ginecología en Llerena Zafra, digestivo y urología en Cáceres, cardiología, medicina interna y nefrología en Plasencia y cardiología en Navalmoral de la Mata. Con respecto a las listas de espera de pruebas complementarias, los pacientes que esperan una prueba en diciembre de 2016 era de 46.881 pacientes, un 38,27% menos que en diciembre de 2015. Les repito el dato sin interferencia. Los pacientes que esperan una prueba en diciembre de 2016 fue de 46.881 pacientes, un 38,27% menos que en diciembre de 2015. Lo que más hemos sido capaces de reducir son los pacientes que se encontraban sin cita y que estaban pendientes de que fuesen citados para una prueba complementaria. Nada más y nada menos que en un 55% ha sido esta reducción, lo que corresponde a 32.278 pacientes menos que esperan sin cita para realizarse una prueba. Quiero destacar que los pacientes que esperan más de 30 días para una prueba complementaria se han reducido en un 44% con respecto a diciembre de 2015. Por lo tanto, las medidas adoptadas han permitido buenos resultados en pruebas complementarias y pongo en valor que en el año 2016 se haya producido un incremento en la actividad, como lo demuestran los más de 3.000 TAC realizados, además de los que ya veníamos realizando, o el incremento de actividad en resonancias magnéticas con 5.000 resonancias más que en 2015. Los tiempos medios de espera se han reducido en todas las pruebas entre un 18 y un 62%, a excepción de las pruebas de esfuerzo, que han subido. Señalo que el tiempo medio de espera en mamografía, algo muy importante, por cuanto la ansiedad que supone el que una mujer espere para saber el resultado de una mamografía que le ha prescrito su médico, la hemos reducido en 102 días con respecto a 2015. A modo de conclusión y para que les sirva de resumen de cara al tratamiento de la información en sus medios de comunicación, decirles que en el año 2016 hemos reducido la lista de espera global en un 18% con respecto a 2015. Las esperas globales por encima de los tiempos garantizados por ley los hemos reducido en este 2016
en un 29,13%. Los pacientes sin citas en el año 2016 se han reducido en un 41,36%. La lista de espera de pruebas es la que más hemos reducido en 2016, un 38,27%, seguida de la de intervenciones quirúrgicas en un 10,16% y, por último, las consultas externas en un 1,34%. Los datos nos hablan de la tendencia claramente positiva de la evolución en la disminución de las listas de espera. Pero, como dijimos cuando llegamos al Gobierno, esto es un trabajo constante, es un trabajo continuo, es un trabajo que tiene que ser contundente a lo largo de toda la legislatura. No valen datos parciales, no valen cualquier reducción que se produzca. Tenemos que estar permanentemente pendientes, permanentemente trabajando para seguir reduciendo los tiempos de esperas. E insistiremos, como medida, en el plan de eficiencia quirúrgica, que buenos resultados nos ha dado en las intervenciones, y lo vamos a trasladar a consultas externas y a pruebas complementarias. Por mi parte, nada más, y quedo abierto a cualquier pregunta o sugerencia que tengan sobre este o cualquier otro tema. Buenos días, señor Vergel. ¿Cuál es el tiempo medio de espera en pruebas? El tiempo medio de espera en pruebas, se lo he dicho, no lo tengo para todas las pruebas en global. He dado un intervalo entre el 18 y el 62%, pero no le puedo decir un tiempo medio de pruebas en concreto. No sé si hay algún dato. No obstante, se lo calculamos y se lo mandamos. Supongo que no tiene más complicación. Sí. Por ejemplo, decirle que para realizarse un TAC en Extremadura, el tiempo medio en diciembre de 2016 es de 59,8 días. Para realizarse una resonancia, 77 días. Para realizarse una ecografía, 61,6 días. Para realizarse una mamografía, 63 días. Para realizarse una prueba de hemodinámica, 73,4 días. O para realizarse una ecocardiografía, 72,19 días. Pero como son pruebas distintas, no tenemos calculada una completa. Por eso había optado por darle un intervalo que va desde la reducción del 18 al 62%. Sí quiero destacar la reducción tan importante en el tema de las mamografías. Me interesa destacarlo especialmente. Dentro de los buenos datos en global hay uno que llama la atención en ergometría, que se ha subido el tiempo de espera de 340 días a 1000. ¿Qué ha pasado ahí? Sí. Ahí hay varios problemas. Uno de los problemas principales que tenemos es el registro de las propias pruebas y por lo tanto, el dato tiene la fiabilidad con todas las limitaciones que pueda tener. Y, por otro lado, cuando descendemos a muchas pruebas complementarias, no se crean que son tantas luego en volumen. Por lo tanto, cualquier distorsión que se pueda producir en ellas se puede provocar un incremento. Indudablemente, en esta que se ha producido un incremento de días, tenemos que actuar, evidentemente, para que esto no siga ocurriendo. Ha dicho que el plan de eficiencia que ya se aplicó en los quirófanos se va a trasladar también a las consultas y las pruebas diagnósticas. Sí. ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué medidas se plantean? El plan de eficiencia quirúrgica consiste en que se le ofrece a los servicios de cirugía de la región que tienen datos contrastados de realizar un número de intervenciones quirúrgicas por encima de la media de la comunidad autónoma por la mañana, se le ofrece por la tarde que puedan hacer actividad extraordinaria remunerada. No sé si he sido capaz de explicarme en lo que consiste. Es decir, no podemos permitir que por poner actividad extraordinaria
la actividad que lógicamente se tiene que hacer por la mañana se traslada por la tarde para justificar la actividad extraordinaria de tarde. Por lo tanto, solo se le ofrece actividad extraordinaria de tarde a aquellos servicios que han demostrado que realizan una actividad quirúrgica por la mañana por encima de la media que se halla entre todos los servicios quirúrgicos de la comunidad autónoma. Pues esto mismo es lo que pretendemos hacer para consultas externas y esto mismo es lo que pretendemos hacer para pruebas complementarias. Ofrecer actividad extraordinaria por la tarde para realizar consultas externas o pruebas diagnósticas o terapéuticas a aquellos servicios que por la mañana tengan una actividad superior a la media de consultas externas y a la media de pruebas complementarias. Para eso lo haremos tanto con recursos propios como si tenemos que invertir en contratación de personal nuevo. Si los servicios sanitarios propios con los que cuenta la comunidad autónoma no son capaces de absorber la actividad asistencial extraordinaria que le podemos ofrecer por la tarde, tendríamos que contratar en el Servicio Extremeño de Salud nuevos efectivos. No sé si ahora le queda más claro. ¿Más preguntas? Sí. Muy buenas, consejero. Sí. Primero yo. Vale. Le pregunto, que este segundo semestre con respecto al primer semestre del año, ¿cuál es la variación? Porque aquí se compara con 2016 con respecto al primer semestre y preguntarle también, esta reducción de listas de espera, ¿a qué se debe? ¿En qué factores considera usted que se debe? Con respecto a la primera pregunta, no tengo el dato, pero yo creo que que podemos estar parecidos en lo que respecta a lista de espera con respecto al primer semestre del 2015. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, lo decía al principio, que no es recomendable comparar el primer semestre y el segundo semestre porque las listas de espera tienen un comportamiento estacional. Miren, solo por los días festivos a los que tienen derecho nuestros profesionales sanitarios, no son los mismos días festivos y los mismos días de vacaciones de enero a junio, a finales de junio, que de principios de julio a finales de diciembre. Hay más vacaciones en el segundo semestre. Por lo tanto, es como comparar churras con merinas. No se puede comparar porque estaremos dando una falsa imagen de reducción o de estancamiento o de aumento o de lo que sea si comparamos primer semestre del año con segundo semestre del año. Y en segundo lugar, habíamos optado, además de esto que ya es importante, habíamos optado por presentarles los datos de todo el año porque me parecía interesante que pudiésemos evaluar el resultado de un año de gestión del Gobierno de la Junta de Extremadura. Porque entre que los presupuestos se abrieron en mayo y se cerraron en agosto, aunque bien es verdad que los fondos sanitarios estaban bien blindados, pero siempre hay alguna distorsión a la hora de poder realizar toda la evaluación de la actividad. Entonces, con respecto a la pregunta, esas dos respuestas, a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, se debe a varios factores. En primer lugar, nosotros hemos puesto en marcha una oficina central de lista de espera y un registro central de lista de espera que nos permite estar en permanente control, en permanente monitorización de la lista de espera que se va produciendo en todos y cada uno de los servicios de la comunidad autónoma. En segundo lugar, hemos sido capaces en este año de Gobierno de poner en marcha protocolos para homogeneizar la actuación de los distintos servicios de admisión
de las distintas áreas de salud con las que cuenta el Servicio Extremeño de Salud. En tercer lugar, lo agradecía al principio y lo sigo haciendo. Gracias a nuestros profesionales, a su compromiso, a su entrega, hemos sido capaces de incrementar la actividad asistencial en el año 2016 con respecto al año 2015. Y en tercer lugar, hemos sido capaces de diseñar un plan de choque de listas de espera distinto al que se venía aplicando en el año 2015, que era solamente contratación de más personal que se había convertido prácticamente en estable y no servía para lo que tenía que servir, que era disminuir las listas de espera, y lo hemos reconvertido, por ejemplo, en nuestro plan de eficiencia quirúrgica que les acabo de describir. Con lo cual, todos estos factores influyen en que podamos tener esperanza, podamos ver la tendencia positiva que están teniendo las listas de espera en este momento. No sé si he respondido a las preguntas que me había planteado. ¿Más? Sí, consejero. Yo quería preguntarle por otra cuestión. Ayer se conocieron los datos de la incidencia de la gripe. ¿Perdón? Los datos de incidencia de la gripe de la última semana. Sí. Quería una valoración y, sobre todo, que nos dé algún consejo. ¿Qué consejo se le puede trasladar a la ciudadanía? ¿Qué precauciones deben tomar? Sí, ya saben que los políticos somos poco fiables para la ciudadanía. Prefiero que los consejos los den los técnicos. Aún así me atrevo a darlos, por mi condición de médico de familia. Miren, con respecto a la situación de la gripe, estamos en el ascenso de la onda epidémica. Las previsiones meteorológicas, como han conocido ustedes hoy por la Agencia Estatal de Meteorología, es de un recrudecimiento de las bajas temperaturas en los próximos días, con lo cual las previsiones son que el pico de la gripe siga en ascenso. Quiere decir, no hemos tocado techo en la onda epidémica. Ayer estábamos en 187,7 casos por 1.000. Eso, siempre que se sitúe por encima de los 80 casos por 1.000, estamos en onda epidémica. Por lo tanto, estamos en onda epidémica en todas y cada una de las comunidades autónomas y Extremadura no es una excepción a eso. En segundo lugar, creemos que con respecto al ámbito asistencial es cierto que se puede estar hablando de un incremento en las esperas en los servicios de urgencia, pero hasta el momento, y estamos siguiendo un plan de choque que tenemos bien programado para intentar que no ocurra lo peor que puede ocurrir, que haya camas en los pasillos de urgencia o que haya, todavía peor, sillas de ruedas con pacientes esperando en los servicios de urgencia sin asignación de camas. Es decir, estamos incrementando los recursos en hospitalización y también hemos incrementado en aquellos sitios donde detectamos que se necesitan los recursos y los efectivos en las urgencias hospitalarias. Y también lo haremos, si fuese necesario, en las urgencias de atención primaria. Decirles a toda la ciudadanía y pedirles corresponsabilidad en la prevención. La corresponsabilidad en la prevención es intentar abrigarse. El virus de la gripe se comporta bien y es especialmente virulento con el frío, por lo tanto, que la gente pase el menos frío posible, que se abriguen a la hora de salir. Es bueno que se beban líquidos que contengan fundamentalmente vitamina C, como puede ser zumos de frutas como la naranja. Es una buena forma de prevención. Es una buena forma de prevención no estar en contacto directo sin las medidas de higiene adecuadas con personas que estén padeciendo la gripe. Aquellas personas que están padeciendo la gripe que utilicen pañuelos desechables, que cuando tosan o estornudes se tapen la boca o la nariz, ya que el virus de la gripe se transmite
por las gotas de saliva, por las microgotas de saliva o las microgotas del moco, por lo tanto, que se protejan a la hora de estornudar y toser. Cuando uno tenga síntomas que le hagan que se encuentren mal, lo importante es no tomar antibióticos hasta en tanto no se los prescriba un médico, pero sí pueden tomar antitérmicos, o analgésicos para encontrarse en mejores condiciones. Si tienen que acudir a un servicio de urgencias, que de forma prioritaria acudan a los servicios de urgencia que tenemos en atención primaria de salud, en nuestros centros de salud o en nuestros puntos de atención continuada dentro de los consultorios locales. Y les pido comprensión si en algún momento tienen que ser derivados por parte del médico de familia a los servicios de urgencia hospitalarios y allí se produce una espera mayor de la deseable, pero siempre dentro de los términos razonables, en los servicios de urgencia. Los servicios de urgencia hospitalarios tienen sistemas de cribado, sistemas de triaje, que permiten conocer a través de una entrevista sencilla qué pacientes son los que necesitan, en función de la gravedad de la situación clínica con la que llegan, una atención más preferente que otros. Por lo tanto, les pido paciencia y les pido disculpas por las demoras que se pudieran producir, pero estamos poniendo todo lo que está en nuestra mano para poder llegar a la situación en la que no se produzca ni camas en los pasillos, ni pacientes que ya tengan el ingreso cursado y que estén esperando en sillas de ruedas para ser ingresados. ¿Vale? ¿Más? Pero quería preguntarle sobre la situación del Banco de Sangre de Extremadura, sobre todo tras el llamamiento público que se hizo hace un par de días, especialmente en el Hospital de Mérida. No sé realmente si en alguno más. ¿Cuál es la situación? Es en general. Lo que ocurre es que como el Banco de Sangre está ubicado en el área de salud de Mérida, pues se vincula mucho al Hospital de Mérida. Pero era una situación general. El director del Banco de Sangre mostró su preocupación hace unos días porque no disponíamos de la suficiente sangre para poder dar cobertura razonable a situaciones donde ya se empieza a hacer la cirugía programada habitual de estos tiempos y, por lo tanto, se consume más unidades de sangre, así como ante la contingencia de que pudiese ocurrir un trasplante, por darle una cifra, un trasplante de hígado se puede llevar alrededor de 60 bolsas de sangre, con lo cual, pues, el director del Banco de Sangre Regional, en previsión, evidentemente, pues estaba haciendo un llamamiento a la solidaridad extremeña. Tengo que agradecerle a todos los extremeños y extremeñas la inmensa solidaridad que han tenido frente a esa llamada, y a día de hoy la situación es muchísimo más estable que lo era hace unos días, porque disponemos de unidades de sangre que entendemos que ya sí permiten un abastecimiento ante cualquier contingencia que pudiese tener el servicio extremeño de salud, ¿no? Con lo cual yo creo que la situación se ha normalizado y agradezco la solidaridad y el altruismo que tiene esta tierra y me siento orgulloso de vivir en ella. ¿Más preguntas? De hecho, es cierto que hubo un trasplante hepático en estos días donde se estaba pidiendo sangre y no hubo problema. Lo que pasa es que en previsión sí que se lanzó el mensaje de llamada a la opinión pública. ¿Por qué se produce la llamada? Se produce la llamada por diferentes razones. Primero, porque teníamos que dar abasto del número de unidades de sangre, puesto que estábamos incrementando la cirugía programada, como les decía, y estábamos también ante cualquier contingencia que pudiesen surgir, pero también es que en los últimos días había habido una disminución de la donación de sangre. Y esa disminución de la donación de sangre venía provocada por dos cuestiones fundamentales. Una, porque todavía estamos en el periodo de cuarentena de aquellas personas
que hicieron sus viajes de vacaciones a Andalucía, concretamente a Huelva, que era una zona endémica para la fiebre del Nilo, y por lo tanto ha habido una disminución en las donaciones. Es decir, si has viajado en los últimos meses a Huelva, no podías donar sangre. No es que fueses a tener la fiebre del Nilo, pero ¿y si la tuviese? Y en segundo lugar, el incremento de la onda epidémica de la gripe hace que el número de donantes también haya caído. Y es por lo que se produce la llamada del director del Banco de Sangre Regional, ¿vale? Es que yo creo que con esa postilla queda mejor detallado cuál es la situación. Muchas gracias a todos y a todas.